El 21 de febrero de 1987, Mel Waters llamó al programa de radio Costa a Costa AM. La conversación trató lo siguiente. Art Bell, su famoso conductor, da la entrada al radioescucha con el cual había programado una entrevista. Este nos cuenta que es un residente cercano a Ellensburg, Washington, y se comunica porque tiene una historia muy interesante que contar. Básicamente, que en su propiedad existe un pozo que extrañamente no tiene fondo. Nos explica que el hoyo mide de diámetro 3 metros y que nunca se había percatado de que estuviera en su propiedad hasta que empezó a notar que de pronto algún conocido o desconocido se acercaba a cierta zona que merodeaba los límites de su terreno con algo entre las manos y extrañamente se retiraban sin nada. Esto le llamó evidentemente mucho la atención, así que decidió investigar más a fondo dicha zona. Al acercarse, sintió de pronto una profunda curiosidad. Tenía delante un enorme agujero con una pequeña pared de ladrillos que contorneaba su perímetro. Apenas un ligero aviso natural, construido por alguien en algún momento de su existencia. Con mucha precaución, se asomó y al instante le invadió una tremenda intriga. Algo no estaba bien. El fondo del agujero era negro, pero un color negro espeso y denso. Curioso como casi cualquier persona, lanzó una pequeña piedra adentro y escuchó cómo se golpeaba contra las paredes del pozo, pero nunca encontró algún sonido que pudiera confirmarle, más o menos, cuál era el límite o cuál era el fondo. Acto seguido, lanzó una piedra más grande. Mismo resultado. Esa sería la primera noche que dormiría sabiendo que hay algo desconocido en su propiedad. Algo extraño. Algo que cambiaría su vida y él aún estaría por descubrirlo. Mel se describió como una persona tranquila y amena, y dicho sea de paso, así es como se escuchaba por la radio. Sin embargo, prefería estar solo con su familia y mantener su intimidad solo para ellos. Pero este asunto era algo que tenía que resolver. Al día siguiente, se comunicó con la gente del pueblo. Inteligentemente, buscó información con las personas de edad más avanzada y con más experiencia del lugar. Recibió datos muy interesantes. Descubrió que muchas de ellas ubicaban perfectamente el hoyo. De hecho, muchos confesaron haber tirado ahí sus propios desechos. Desde electrodomésticos dañados como televisores, pasando por partes de autos, estufas y hasta refrigeradores. Lejos, muy lejos de resolver sus dudas, estas se incrementaron. Así que lo primero que decidió hacer fue comprar la cuerda más larga que pudieran venderle y unas linternas. Se acompañó de algunos lugareños y empezó a experimentar. Uno de sus compañeros ató una piedra mediana al extremo de un cordel para pescar, y casi 100 metros después, el sedal continuaba atezado y sin signos de topar con algún fondo. Las linternas aclaraban las paredes del agujero y al sedal que parecía infinito, pero ningún límite. Lo siguiente fue tomar la cuerda que había comprado, la más larga que pude encontrar, con casi 500 metros de largo. De nuevo, amarró un objeto esta vez más pesado y la lanzó al vacío sin resultado alguno. El ambiente ahora se había tornado pesado, pues lo que estaban presenciando no era algo normal. A partir de este punto, algo les vino a la mente como si hubiese sido sugerido por el mismo pozo. Tomaron un extremo de la cuerda y la ataron a su tractor personal. Y en el otro extremo, ataron nada menos que a un ser vivo.
una oveja anciana. Es en este instante en donde lo enigmático de este relato trasciende a la realidad del programa entero, pues es aquí cuando se le escucha por fin a un Mel Waters totalmente nervioso. Nos cuenta que bajaron poco a poco y con cuidado a la oveja. No querían lastimarla, simplemente querían saber qué es lo que pasaría. El tono de voz de Mel desciende y nos abre por un instante el camino hacia el miedo cuando confirma que de pronto, algo, y súbitamente de la nada, se topa con la cuerda. O más bien, algo la jaló por un instante. Durante solo unos segundos, la cuerda se movió y vibró como si el animal estuviera retorciéndose del miedo, o tal vez, del dolor. Acto seguido, Mel le indicaría a uno de sus vecinos que activen el tractor y jalen así la cuerda, no sin antes revisar con las lámparas si podrían vislumbrar algo mientras la subían con cuidado. Mel no podía creer lo que veía, pero al acercarse la oveja, no veía nada. El animal ni siquiera se movía, parecía que estaba dormida. La recostaron, la desataron, y fue cuando pudieron darse cuenta de que debajo tenía un corte ensangrentado. Se dispusieron a revisar de manera cuidadosa, y fue entonces cuando se presentó ante todos ellos el instante más espantoso de sus vidas. El corte dejaba entrever las entrañas de la oveja, como si algo le hubiese succionado parte del interior y al fondo hubiese depositado algo que describió como un pedazo de carne, algo asemejado a un tumor humano. Y dentro se podría ver a través de la pared transparente de carne a un ser desagradable a la vista, algo deforme, pero al que se le veían claramente unos ojos de color azul con forma humana. Este ser, como si hubiese entendido que estaban profanando su descanso, miró directamente a Mel y empezó a moverse desesperadamente, logrando romper su cascarón de carne, y se arrastró de manera desesperada hacia el pozo. Nadie podía creer lo que veía. Todo pasó tan rápido y todos estaban tan asustados que la primera reacción fue tirar a la oveja muerta al pozo. El día terminó. Todos se retiraron a sus domicilios y esa noche Mel no pudo dormir tranquilo. Al día siguiente, se reunió a través de unos conocidos con una compañía pesquera y mandó a hacer un carrete para pescar, pero esta vez de casi 25,000 metros. Los días pasaron y el carrete que Mel mandó a hacer le fue entregado. Repitió el experimento usando su tractor y lo soltó hacia el vacío. Las horas pasaron. El sedal bajaba y bajaba, pero increíblemente nunca tocó fondo. La historia de un hoyo sin fondo se hizo muy popular en todo ese tiempo. Las personas más creativas llegaron a comentar que alguna vez vieron cómo tiraban restos de animales fallecidos allí, y luego de unas horas veían cómo esos mismos animales salían corriendo alejándose de allí. De entre tanta información, salió un dato muy importante. Nadie supo confirmar cuándo hicieron el hoyo. Posiblemente, ni siquiera el mismo condado existía cuando este mismo fue creado. Las dudas crecían y crecían, así como los días pasaron, hasta que una noche tocaron a la puerta de la casa de Mel. Autoridades del gobierno visitaron su domicilio para interrogarle por los hechos ocurridos días atrás. Mel no tuvo más remedio que responder. La situación pasó a ser bastante estresante. El pobre hombre recibía preguntas de toda clase, sobre todo preguntas extrañas, desde si escuchó algún gruñido o crujido, hasta si alguna vez escuchó alguna voz que lo llamase desde dentro del hoyo.
Una de las partes finales de esta historia llega cuando le proponen comprar su propiedad. Mel no se rehusaba a la idea, pero quería una cantidad justa, pues era todo lo que él tenía para vivir. Al final, Mel no tuvo de otra más que entregar su patrimonio acordando una suma económica mensual, solo para su sustento y el de su familia, y además acordó incluso salir del país y mudarse a Australia a vivir. Meses más tarde, el gobierno por algún extraño motivo dejó de pagarle lo acordado, así que tuvo que retornar a Ellensburg solo para darse cuenta que ya no tenía permiso para acceder a su propiedad, pues esta ya no le pertenecía. Mel, enojado, reclamó lo que por derecho era de él. Accedieron a ayudarle y le pidieron que se subiera por favor a uno de sus vehículos. Mel accedió y durante el trayecto lo tranquilizaron y le comentaron que todo estaría bien. O al menos, esto fue lo último que recordó, pues de la nada despertó en un callejón en San Francisco, es decir, en el otro lado del país, con signos de golpes y un dolor de cabeza muy intenso. Mel Waters estaba muy confundido. Tuvo que comunicarse con un familiar y este accedió a ayudarle para encontrar la forma de regresar a Australia a su casa. Hasta esta parte de la historia, Art Bell se encontraba fascinado. Él mismo y su audiencia investigaron todo lo posible con respecto a esta historia. El dato más impresionante que se pudo confirmar fue el de una captura satelital a lo que parecía ser las coordenadas de la propiedad de Mel. En dicha captura aparecía un recuadro de censura que tapaba el lugar. Pero aquí no acaba todo. Hace un momento te confirmé que Mel regresó con su familia. Bien, pues en la siguiente parte de la entrevista cuenta que de regreso, agotado y desanimado, solo quería recuperar su paz. Pero nunca olvidó el asunto. Hasta que un día recibió un correo electrónico sobre unas personas que lo estaban buscando desde ya hacía algo de tiempo. Ellos le aseguraban que querían platicar de sus experiencias con él, pues ellos sabían la existencia de un segundo hoyo sin fondo. Gracias por ver el video. Si te ha parecido entretenido, por favor deja tu like y suscríbete. Saludos.